Cordial saludo a todos. Mi nombre es Cristian Holguín, estudiante del programa de doctorado de Ciencias en la Educación. Hoy les vengo a compartir una presentación sobre teorías del aprendizaje, pues con la práctica, está enfocado a la práctica docente. Este es un tema que personalmente considero muy esencial para cualquier educador, no porque sea un requisito pues teórico, sino porque lo que conocemos como cómo aprenden nuestros estudiantes determina en gran medida cómo enseñar y cómo podemos llevar este conocimiento a nuestros estudiantes. Bueno, y para empezar, la pregunta que podría guiar esta presentación es simple, pero es muy profunda. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes o cómo aprenden las personas? Y más aún, ¿cómo nos puede ayudar responder esta pregunta a ser mejores docentes? Pues para abordar esto vamos a recorrer, podríamos decir que tres grandes preguntas más. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cuáles tipos de aprendizaje podemos encontrar? Y sus principales teorías o las principales teorías que abarcan estos aprendizajes. Y pues todo esto de qué manera favorece la formación de los estudiantes y pues en sí esto cómo nos puede ayudar a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, para esta presentación tomé dos fuentes, que fueron las de Chong 2012 y Gallardo y Camacho de 2008, que son dos textos de referencia pues, en este campo, los cuales se usaron como base y sustento de toda esta presentación. Bueno, dicho lo anterior, empecemos por lo básico, pues qué entendemos como aprendizaje. Lo interesante es que no hay una definición pues única sobre qué es aprendizaje. Por ejemplo, vamos a tomar la definición de Sean, que es uno de los autores que tomamos para esta presentación, que lo define como un cambio pues, perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de la persona, que resulta pues todo esto desde la experiencia de cada persona. Mientras por otro lado Gallardo y Camacho pues nos describen como un proceso que podría decirse que permite al individuo adquirir conocimientos, nuevos conocimientos, habilidades, valores, destrezas, actitudes, pues para desarrollarse en distintos ámbitos o esferas de su vida. Pues lo que comparten estas dos teorías o estos dos autores eh, es que el aprendizaje no es pasajero, no es algo biológico y que simplemente está ahí y no ocurre por accidente. Es el resultado de experiencia y práctica. Eso ya nos dice mucho sobre lo que debemos pensar de la enseñanza, ya que pues, partimos de que va a ser algo continuo. Bueno, y ahora dentro del aprendizaje no todo funciona igual. Podemos decir que existen distintos tipos y vale la pena conocerlos porque no es lo mismo planear una clase o diseñar una clase pensando en un tipo de aprendizaje o pensando en otro. El aprendizaje mecánico, por ejemplo, es el que todos hemos experimentado alguna vez. Básicamente es memorizar sin entender muchas veces, efectivo a corto plazo sí, pero pues no duradero. En otro lado, pues en un extremo opuesto está el aprendizaje significativo, que es ese aprendizaje cuando la información nueva se conecta con los saberes previos o con los conocimientos que ya teníamos en nuestra cabeza o en nuestra memoria. Pues eso es lo que es mucho más estable y pues, transferible, pero pues es mucho más duradero, podría decirse, que el memorismo. También está el aprendizaje por descubrimiento, donde el estudiante construye conocimiento de forma activa, el aprendizaje por recepción, podría decirse que es más guiado. Cada uno tiene su lugar en el aula, no se trata de elegir uno, pues solo uno, sino que podemos adaptar la clase al aprendizaje en búsqueda de ese aprendizaje que miremos se adapta más a nuestro estilo, a nuestra clase como tal. Bueno, y ahora nos podemos enfocar en la pregunta de qué son las teorías entonces del aprendizaje. Podemos decir que son marcos que nos ayudan a entender cómo se aprende y a partir de eso, pues esto nos ofrece herramientas para enseñar mucho mejor. Según Gallardo y Camacho, pues su propósito es identificar los procesos de adquisición del conocimiento, pues para hacer que las instrucciones, eh, podríamos decir que sean más efectivas. Pues históricamente se han organizado en dos grandes enfoques, el enfoque conductista y el enfoque cognitivo. En el conductista, pues tenemos representantes como Pavlov, grandes representantes como Skinner.
que este enfoque pues lo que se puede, se centra en lo que se puede observar, la relación del estímulo y la respuesta, el refuerzo, el condicionamiento de la persona. También está el enfoque del cognitivismo, o sea, el enfoque del cognitivo. Grandes representantes como Piaget, Vygotsky, Ausubel y Brunner, que pues estos ponen la mirada en lo que ocurre dentro del sujeto, los procesos mentales, la motivación, esa motivación interna del individuo, el contexto social también. Bueno, pues ninguno de estos dos enfoques podríamos decir que está equivocado. Los dos aportan grandes conocimientos y nos aportan algo valioso según su enfoque. Bueno, entonces, ¿para qué sirve conocer todas esas teorías en la práctica real? Pues primero, orientan el diseño de la enseñanza, ¿cierto? Así que el aprendizaje significativo requiere conectar con saberes previos, mis clases van a empezar de una forma diferente. El segundo, me ayudan a entender la motivación, porque algunos estudiantes se enganchan y otros no. Las teorías me dan pistas concretas, tanto desde lo intrínseco como desde lo extrínseco. Entonces, eso es importante resaltarlo. Tercero, pues fundamental la evaluación. Si aprender no es solo memorizar, entender eso es importante. Entender evaluar tampoco puede ser, entender cómo evaluar tampoco puede ser menos importante. Y cuarto, pues mejoran la reflexión sobre las propias prácticas. Un docente que conoce las teorías puede preguntarse qué enfoque estoy usando, le está sirviendo a mis estudiantes, qué ajustes puedo hacer. Entonces es súper importante conocer esto. Bueno, para cerrar, quiero responder a la pregunta central de esta presentación y pues de qué manera las teorías del aprendizaje favorecen a la práctica de los docentes y pues a la formación de nuestros estudiantes. Y pues quisiera responder con el siguiente argumento. Las teorías del aprendizaje le dan al docente un lente, podría decirse, para mirar su propia práctica con mucha más claridad. No son recetas, pues son en realidad marcos de interpretación. Cada docente pues puede interpretar de su manera. Nos ayudan a entender por qué el estudiante no aprende, en la mayoría de los casos, qué tipo de motivación necesita, qué tipo de estímulo, cómo diseñar una actividad que realmente conecte con él y con nuestros estudiantes en general. Un docente que conoce a Ausubel va a diseñar mucho más diferente. Uno que conoce a Vygotsky tiene otro estilo totalmente diferente. Uno que conoce la motivación intrínseca va a crear climas de aula diferentes. En ese sentido, conocer las teorías no es pues por decirlo como un lujo o algo que no nos va a servir. Es algo que siempre lo vamos a necesitar. Es una herramienta de trabajo prácticamente cotidiana. Bueno, ya dicho lo anterior, quisiera aquí mostrar las referencias que se tomaron para la elaboración de esta presentación. Pues agradecer, muchas gracias por el tiempo en esta presentación. Espero que la presentación les haya aportado algo útil para su formación docente y pues para su formación doctoral. Muchas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad.